Sí, muchas gracias a todas y todos los legisladores por esta invitación a participar en el Parlamento Abierto sobre la Mesa de Normales y subrayo Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Procederé a leer por la cuestión de los tiempos. En la Ley para la Educación Superior están ausentes 70 unidades y 208 subsedes de la UPN que atienden a más de 56,000 estudiantes de 11 licenciaturas, 6 especializaciones, 17 maestrías y 4 doctorados con menos de 1,300 docentes, de los cuales la mayoría son de contrato porque las plazas originales han sido conculcadas, desaparecidas o pulverizadas. La ausencia data de 1992 con la transferencia, que no descentralización, de estas unidades a los gobiernos de los estados. La orfandad institucional que vivimos ha dado como resultado una ambigüedad jurídica que ha provocado el deterioro de las condiciones materiales, laborales e institucionales. Esta política también forma parte de los estragos que causó la política neoliberal en educación. Nuestro patrón solidario, la Rectoría de UPN y la Secretaría se han deslindado y nos han desconocido. Nuestro patrón obligado, las autoridades educativas estatales, se han olvidado por intereses y valemadrismo. En la ley no queda claro a qué subsistema pertenecemos. Al universitario por ser parte de la UPN por acuerdo del artículo 23, al saco del mal llamado subsistema de escuelas normales e instituciones de formación docente del artículo 26, a los dos, a ninguno. ¿Por qué cuesta trabajo a las y los legisladores colocar las palabras sistema de unidades UPN federalizadas? ¿El artículo primero de esta ley nos protege o nos desecha? La confusión jurídica de si seguimos perteneciendo académicamente a la UPN o si estamos descentralizados sin crear los organismos ad hoc para ello en las entidades federativas no permite adscribirnos a algún subsistema, lo que violenta los principios establecidos en el artículo 11, numeral 3, que marca el respeto al régimen jurídico y las características de cada institución de educación superior, y el numeral 8, sobre la prevalencia de criterios académicos en el nombramiento de las autoridades. La ley en el artículo 29 menciona el establecimiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de Educación Normal, pero omite, otra vez, la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de las unidades UPN. Asimismo, plantea que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables para la formación de docentes en educación básica, obligatorios en toda la República. Lo mismo harán con la oferta académica de las unidades UPN. Es necesario explicitar si será aplicable el artículo 27 y 28 de fortalecer presupuestalmente a las escuelas normales y al saco, insisto, de las mal llamadas instituciones de formación docente, porque desde 1992 no existe un presupuesto federal o estatal para las unidades UPN. Otra vez somos de todos y de nadie. Resulta necesario establecer un proceso paralelo a esta ley y he aquí la propuesta que es indiscutible y es necesarísima. Que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos emita un nuevo decreto a la par de esta ley para que la UPN recupere el carácter nacional y se termine con la indefinición jurídico-normativa y la indefensión académico-política de dicho sistema y de la propia universidad. La diputada Adela Piña y el senador Rubén Rocha afirmaron al inicio de este Parlamento Abierto que están para escuchar a quienes participamos. Les pido de verdad escuchen, no a una institución metida en el saco genérico de las demás instituciones de formación docente. Les pido escuchen a 70 unidades y 208 subsedes de la UPN que existimos, que somos y que hemos dado a la nación y a los estados una gran formación no solamente de docentes, sino también de profesionales de la educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro.
Esa es parte de la tarea, es el objetivo de este Parlamento abierto, escuchar y recuperar todos los planteamientos, para que podamos reformar también los planes y programas de estudio y que la formación de los futuros profesores responda a los requerimientos formativos de la educación básica. Vamos a darle la palabra a María del Carmen Zamora López. Ella es profesor investigador de telesecundaria del Estado de México. Adelante, profesora María del Carmen. Buenas tardes, senador Rubén Rocha Moya, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, parlamentarios presentes y colegas. Estoy en este foro para contribuir con mi humilde aportación a la construcción de una nueva legislación para la educación superior en las escuelas normales y formadoras de docentes. Ante la situación actual de la pandemia sanitaria, nace un nuevo modelo de educación, un método de enseñanza híbrida que surge de la necesidad de educar a distancia. Este modelo de educación sugerido por la UNESCO para todos los países miembros con el objetivo de brindar una educación de calidad e inclusión para evitar la deserción educativa ha sido aplicado sin considerar las necesidades, prioridades y situaciones psicológicas del profesorado. Con base al artículo 3 constitucional, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar su importancia. Los maestros y las maestras somos agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Entonces, ¿cuándo el profesorado accederá a una formación educación a distancia? ¿Qué cambios curriculares inmediatos deben atenderse? ¿Qué normatividad regula esta educación híbrida? Es necesario y urgente regular estas interacciones entre autoridades escolares, maestros, padres de familia y alumnos para evitar malentendidos o malas interpretaciones en cuanto a horarios personales y laborales. Las instituciones formadoras de los futuros profesores ante este panorama mundial, internacional, nacional y local, deben actualizar a sus profesionales en una pedagogía digital, herramientas digitales, recursos y móviles digitales, pero también es necesario la aportación del gobierno federal para proporcionar los recursos. Un modelo de educación híbrida requiere de infraestructura, recursos humanos, recursos tecnológicos, digitales, plataformas accesibles para el profesorado y el alumno. Para iniciar se requiere un diagnóstico de conectividad, si es accesible para la comunidad educativa y más concretamente para el alumno de un área rural o de una zona económica en extrema pobreza, una zona geográfica donde la luz eléctrica no llega a sus hogares, ni la señal de las televisoras nacionales. La falta de normatividad que regule las acciones o conductas entre los actores de la educación provoca incertidumbre, ansiedad, estrés, acoso laboral, abuso de atribuciones de servidores públicos que ostentan su jerarquía institucional para intimidar, humillar al profesor en horarios fuera del contrato o jornada laboral. El profesor aplica todas sus competencias personales, laborales, académicas, digitales y socioemocionales con el propósito de cumplir con principios de calidad y excelencia educativa. Pero ante obstáculos, contratiempos, presiones laborales, el profesor sigue en su misión de enseñar, aunque a veces en su estado anímico se percibe solo, desamparado ante muchas circunstancias propias y del oficio de educar.
Señores parlamentarios, mi propuesta es la siguiente. La Secretaría de Educación Pública considere los contextos, regiones geográficas para una educación híbrida. El gobierno federal, estatal y local ofrezcan el servicio de Internet gratuito para que todos los alumnos y profesores tengan acceso a la conectividad del Wi-Fi. La educación pública es para los estudiantes que no tienen los medios económicos y viven en zonas vulnerables, por lo cual se les deben proporcionar todos los recursos educativos, de infraestructura, humanos y pedagógicos. La currícula de formación para los profesores de educación debe comprender lo siguiente: la pedagogía del afecto, interacción entre el profesor, el alumno y el padre de familia, con base en una normatividad que no violen derechos de los niños ni del profesor. Pedagogía digital, una pedagogía con didáctica que comprenda todas las estrategias y herramientas de una enseñanza en la cual integre los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudios. Un marco jurídico que regule los actos o hechos de un modelo de educación híbrida para evitar quejas en derechos humanos por un acto de suposición o malinterpretación de los actores educativos. Como lo afirma Díaz Barriga, la integración de las tecnologías a la educación crea la posibilidad de cerrar brechas de desigualdad e inequidad social y educativa. La incorporación de las TIC en educación no garantiza por sí sola la inclusión y la equidad social. El espíritu de este modelo de educación será el profesor. Él tomará el desafío de transmitir valores a través de los nuevos medios y simultáneamente formar y enseñar nuevos valores que permitan a las futuras generaciones desenvolverse dentro de la cultura digital de una forma integral. Gracias. Muchas gracias, maestra María del Carmen, por tus comentarios tan atinados respecto a una realidad que existe en muchas comunidades rurales, pero también en zonas urbanas, la falta de acceso al Internet. Tomamos en cuenta este planteamiento. Tiene ahora la palabra el rector del Centro Regional de Formación Docente de la Investigación Educativa para el Sureste, CRESUR, rector José Humberto Trejo Catalán. Bienvenido. Muchas gracias, diputado Asael, muchas gracias a la diputada Adela Piña, al senador Rubén Rocha. Quisiera que me hicieran favor de permitir compartir una brevísima presentación para hacer más accesible la propuesta. Adelante. Adelante, por favor, el técnico, si nos hace favor. Bueno, mientras esto ocurre, Ya lo puedes compartir. El técnico. Ya está. Ya está para que la comparta, maestro. Sí, ya no está compartida, ya está compartida. Sí, ya no, pizarra blanca. Sí, ya está. A ver. Un poquito nada más. Compartir pantalla. Creo que ya estaba y la que retiró. Oh. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, yo sí la veo aquí, nada más que sea un poquito pequeña. A ver. Sí se ve, nada más que allá está. ¿Ya está? Ahí está. Bueno, muchas gracias, disculpen esto. Bueno, nosotros somos un centro regional destinado a apoyar la formación de las maestras y los maestros de las escuelas normales y del normalismo en general. Hemos también, a lo largo de estos primeros años de trabajo, incidido en la formación de los profesores de educación media superior. Hemos alcanzado una serie de logros académicos que me parecen
significativos, los vamos a mostrar de manera muy rápida, pero institucionalmente el centro, aunque se crea por iniciativa de la SEP para atender las necesidades educativas de 7 estados del país, tiene una situación institucional muy endeble, prácticamente carecido de presupuesto. Se ha logrado, gracias incluso a la gestión de la propia Comisión de Educación de la Cámara, que hizo un exhorto a la SEP para que cumpliera con su aportación presupuestal. El gobierno del estado de Chiapas, uno de los que más necesidades se enfrentan en el país, pues ha tenido que sufragar por sí solo el sostenimiento del centro. Pero este no es el punto. El punto es que en estos años, en estos 6 primeros años de actuación, hemos logrado atender a casi 30,000 docentes, 28,000 docentes, y creemos que hemos constituido la semilla para hacer una institución alineada con la reforma del 2019, alineada con las necesidades formativas de los maestros de México en el siglo XXI y alineada a la propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Consideramos que promover el derecho a la profesionalización, desarrollar investigación educativa contextualizada, valorar la formación continua y la superación profesional de las y los maestros de las escuelas normales y de los maestros en servicio, y sobre todo articular un sistema de investigación educativa y profesionalización docente con la complejidad que amerita un nivel superior. Es algo que debemos construir, debemos proponernos alinear una arquitectura para la formación profesional de los maestros con la complejidad que demanda el momento. Nosotros, por la situación particular de ser un centro de investigación, hemos desarrollado un programa editorial importante. Hemos editado 34 libros en estos 6 años. Hemos realizado varios foros virtuales donde han participado más de 20,000 maestros de todo el país y de 20 países, sobre todo de América Latina y de Iberoamérica. Hemos publicado guías para la inclusión educativa, tenemos una aplicación de Biblioteca Cresur y tenemos una aplicación de guías que facilitan a las y los maestros la integración de niños desde una perspectiva de inclusión. Contamos con 3 revistas, con muchos diversos índices internacionales, entre 15 y 21 índices internacionales. Son revistas académicas en donde participan comunidades nacionales y de diferentes países y que están al servicio del normalismo, porque esa es la vocación de nuestra institución. Pues básicamente esa es la idea, que lo que hemos logrado construir, a pesar de muchas adversidades, es una plataforma para el desarrollo académico de las normales que puede constituirse en ese piso de investigación, de divulgación, de formación de posgrados que no cuentan, con el que no cuentan las escuelas normales y que en la gran mayoría de los casos será muy difícil que lo lleguen a tener. La idea del centro, la idea original del centro y que ahora podemos proyectar es que se convierta en un espacio al servicio de las normales, de todas las normales, donde los profesores que quieran hacer investigación de cualquier normal del país se puedan integrar a estos cuerpos académicos que serían colectivos, que puedan publicar en nuestras revistas, que puedan participar en nuestros foros y generar desde este centro esta institución
que a partir de la investigación educativa, que recupere el saber docente, que atienda los desafíos de la educación básica y de la educación normal y de la educación media superior. A partir de estos contextos se genere un conocimiento que nos lleve a la innovación y a la excelencia educativa con una reprofesionalización de las maestras y los maestros. Esta es la propuesta. El centro está en una situación institucional absolutamente endeble. Fue creado por iniciativa de la SEP en un esquema de par y paso con el gobierno del estado, y ha sido muy difícil que ambos cumplan con su tarea. La nueva ley nos da la oportunidad de situarlo en una posición que proyecte beneficios al sistema de profesionalización de maestras y maestros. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias diputados, senadores, estamos a sus órdenes y ojalá consideren esta propuesta que tiene visión de futuro y visión para el desarrollo académico de las maestras y los maestros de México. Muchas gracias, rector José Humberto Trejo Catalán. Quiero pedirles respetuosamente a los demás ponentes que puedan ajustarse a los tiempos. Hay una larga lista aún de ponentes, queremos escucharlos a todos. Cedo la participación a Edgar Salazar Ramírez, docente de la UPN de Tijuana, y posteriormente la diputada María de Jesús García Guardado le dará seguimiento a este Parlamento abierto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Continúa Edgar Salazar Ramírez. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Adelante. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en el Parlamento. Y yo les quiero exponer una propuesta para reconocer la función de la tutoría educativa bilingüe en lengua de señas mexicana en educación superior. Como docente universitario, he tenido la oportunidad de aprender de procesos de inclusión de estudiantes sordos a educación superior, específicamente en la Universidad Pedagógica Nacional en Tijuana, donde hemos vivido esta experiencia. Pero regularmente son más las necesidades que la accesibilidad, ya que el espacio universitario no está aún preparado para incluir íntegramente a un estudiante que usa una lengua de señas para comunicarse, y que sus habilidades de lectura y escritura del español no son las esperadas para comprender los contenidos que exige un proceso de formación en este nivel. La lengua de señas, sin duda, es el vehículo para lograr la comprensión y el conocimiento, pero no solo es el esfuerzo del estudiante o de su intérprete, o incluso de la propia universidad, que logre su ingreso y trayectoria. Se requieren dispositivos de gestión escolar y educativa, de actualización continua, de colegialidad, de planeación y adecuación curricular, de diálogo intercultural constante, de animación y participación familiar y social para crear una verdadera cultura de inclusión y que el o la joven sordo o sorda culmine con éxito una formación de licenciatura y no tenga que sobrevivir o sobrepasar todas las adversidades que el propio proceso le impone. En este sentido, expongo la propuesta de reconocer la figura y función de la tutoría y del tutor bilingüe en lengua de señas mexicana en la universidad como eje articulador del proceso inclusivo, ya que no solo se trata de traducir las clases, se requiere visibilizar e instaurar la función tutora bilingüe como una de acompañamiento y asesoría pedagógica con el estudiante, pero también de acompañamiento al docente, así como de mediación epistémico-ontológica del trayecto formativo de los y las estudiantes universitarios sordos. Se requiere reconocer la complejidad, alcance y necesidad de la tutoría bilingüe como una acción esencial en la universidad, ya que se trata de un complejo y sinérgico proceso de acompañamiento educativo formal en el marco de criterios éticos, deontológicos y de colegialidad que exigen la actualización continua y el reconocimiento de esta tutoría como una función docente, sujeta a los mismos criterios de evaluación, actualización e incluso permanencia de los docentes en ámbitos universitarios. No hay en México una institución formadora de docentes, tutores bilingües en lengua de señas. No hay un puesto docente formal que reconozca esta función que ya se hace en la práctica. No se trata solo de un discurso sobre la inclusión. Es ineludible el diálogo y la acción sobre cómo debe operar específica y metodológicamente este proceso.
Se requieren sistemas de formación y de actualización continua para que la función de los y las intérpretes que ya están en las universidades con o sin certificación laboral sea reconocida como una tarea docente, respetada y también exigida como una praxis científica con calidad y ética. En México hay mucha experiencia y reconocimiento al respecto, pero no hay una legalidad ni política educativa específica que respalde la necesidad de esta función tutora concreta. A manera de propuesta de diálogo, la tutoría bilingüe en lengua de señas mexicana en los espacios universitarios debería estar articulada transversalmente a un proyecto de desarrollo institucional de toda universidad, a reconocimiento de la historia y cultura del sordo, que esta función tenga cabida en la organización y administración escolar, que se defina la epistemología de esta acción tutorial bilingüe, que se establezca una deontología del tutor bilingüe, que se incluya esta función en el desarrollo curricular formal, también no formal, de la universidad, que se implemente un sistema de evaluación de las prácticas tutoras bilingües. En general, que la tutoría bilingüe sea un dispositivo de conformación de comunidades de práctica y aprendizaje en los espacios universitarios que garantice un efectivo e integral proceso de inclusión. Sin duda hay mucho por dialogar, por proponer, y muchos intérpretes, docentes, estudiantes y familiares con una vasta experiencia en el país para definir proyectos y leyes concretas. Lo que considero nos hace falta es organización, articulación y que este tema específico sea integrado en la legislación para la educación superior. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias, Edgar Salazar Ramírez. Voy a dejar la participación a la diputada María de Jesús García Guardado. Estaremos atentos escuchando sus propuestas y pedirles el respeto al tiempo, me comentan desde el Senado, para que podamos participar todos los que están enlistados. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos desde Oaxaca. Muchas gracias, maestra Adela, muchas gracias, senador Rocha. Gracias, diputado Asael. Y en efecto, le vamos a dar ahora el uso de la palabra a la diputada María de Jesús Guardado. García Guardado, adelante, diputada. Sí, buenas tardes. Soy la diputada María de Jesús García Guardado. Saludo con afecto al senador Rocha, a la diputada de la Piña Bernal y a todos los asistentes y exponentes en este foro de educación sobre la nueva Ley General de Educación Superior. Y para dar continuidad a la participación, cedo el uso de la palabra al profesor Rafael Rodríguez Nieto, que es miembro titular de la Academia de Ingeniería. ¿Sí se encontrará? Rafael Rodríguez Nieto. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Claro que sí. Adelante. Tiene 4 minutos, por favor. Ok, muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer esta oportunidad. Los proyectos, uno general y dos específicos, que propongo a las comisiones de educación de las cámaras de diputados y de senadores, así como a cualquier autoridad educativa interesada en mejorar significativamente la educación, en particular a las escuelas normales, a directivos de escuelas normales y formadores de docentes. Estos proyectos son para realizarse en muy corto plazo. El análisis de ellos está avanzando en la Academia de Ingeniería. Mientras tanto, hago esta propuesta a título personal. Los conceptos estos son aplicables directamente en algunos artículos que voy a señalar más adelante de la Ley General de Educación. El nombre del proyecto el proyecto general es Innovación y Creatividad para mejorar significativamente la formación y el desarrollo de ingenieros. Sin embargo, es aplicable directamente también en la formación y desarrollo de personal docente. Yo soy el doctor Rafael Rodríguez Nieto, profesor jubilado de la UNAM, con experiencia académica de 50 años y Premio Nacional de Ingeniería
2018 en la parte innovación, en la formación de ingenieros. Profesor Rafael, ¿no puede abrir su cámara? Por favor, si puede abrir su cámara. A ver, no está. Hay una parte que aquí dice cámara, pero no. A ver. No. Dice. De abajo y ahí está una camarita y se abre nada más. Sí, dice inicia el video, pero le doy clic y no. Nada más haga, no le da. Bueno, entonces pues así. No lo abre, no sé en dónde dice share. No. No. Le doy clic y no lo abre. ¿Le sigo? Sí, por favor. Okay. Sí. No, muchas gracias, no, al contrario. Los proyectos son aplicables, les decía, en cualquier carrera y en particular en la formación de personal docente. Hay 2 proyectos específicos y los 2 están ya listos, ya está para aplicarse de inmediato. Tan pronto estuviera listo un grupo al cual se les impartiría ya sea una conferencia, debate, el debate tan prolongado como se requiriera, y un curso taller de formación integral docente. Esto está listo. Es importante decir que este proyecto es sin fines de lucro y que está, repito, en progreso en la Academia de Ingeniería para mandar también por parte de esta academia una propuesta muy específica en cuanto a los cambios que estamos analizando. En particular, los proyectos son aplicables en los siguientes artículos de la Ley General de Educación Superior: el 1, el 2, el 4, del 7 al 9, el 11, el 31 al 34 y en el 47. Especialmente en el 33, que es sobre promover modelos de educación, y en el 34, que es sobre metodologías innovadoras e integradoras de la teoría con la práctica, así como programas de formación y desarrollo profesional para instituciones formadoras de personal docente. Innovación y creatividad abarca el más amplio, lo máximo en profundidad del conocimiento o nivel intelectual posible, y mejorar significativamente con estos proyectos quiere decir algo equivalente a lo que hemos logrado con grupos de estudiantes, principalmente de licenciatura, esto por 9 años consecutivos que los hemos llevado a los primeros lugares a nivel mundial. Todo este proyecto fue iniciado hace 50 años y aplicando continuamente el principio de mejora. Y esto se inició a partir de las necesidades de cumplir con los objetivos en la práctica docente. El núcleo de los proyectos lo constituyen el concepto capacidades de desempeño integral, que ya se han hecho propuestas concretas en el documento que estamos trabajando en la Academia de Ingeniería para incluirlos en los artículos correspondientes. Y la otra parte es un modelo que ya fue premiado a nivel nacional, Premio Nacional 2018, para desarrollar estas capacidades de desarrollo integral. Todo esto se hace sin fines de lucro, como ya lo indiqué, y las motivaciones son por el convencimiento pleno de que esto es útil para el país, es inmediato y se pueden tener los resultados en una semana con estos cursos taller. Y la otra motivación principal es que la única forma de transmitir o dejar a las generaciones actuales y futuras todos los detalles es mediante un curso taller de capacitación integral. Las capacidades de desempeño integral integran conocimientos, ya se ha dicho aquí, habilidades, actitudes, inteligencia emocional, como ya se ha dicho, pero se agrega también el desarrollo
de pensamiento crítico. Todo esto ya se ha aplicado, se tienen más de 75 resultados publicados de esto, se ha elaborado un libro que ya fue, al cual fue ya registrado con derechos de autor. Como comentarios finales, apareció recientemente, 1 o 2 años, por la NUES, que México requiere un cambio estructural urgente, que no son suficientes solo algunas modificaciones. Se requieren cambios innovadores, como este es uno de esos cambios. Y otra problemática expresada después, esto ya para terminar, que las universidades están obligados a una transformación urgente. Esto fue expresado en una reunión de rectores. Se deben considerar la necesidad de flexibilizar y aplicar métodos educativos innovadores. Este es precisamente uno de esos métodos. Y como ya se ha indicado, para más detalles, por lo que se me ha pasado, les enviaré ya un documento a la Comisión de Educación. Muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad que he tenido de expresar estas ideas. Gracias. Muchas gracias por su participación, maestro Rafael Rodríguez Nieto. A continuación, participa Alfonso Torres Hernández, docente de la UPN en la Unidad Hidalgo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio a los senadores y diputados. Ya son ideas las que voy a compartir y le voy a dar lectura sobre la situación de la UPN y sus unidades, planteadas no solamente ante esta legislatura, sino en legislaturas anteriores. Y hay que decirlo, no hemos tenido ninguna respuesta favorable para mejorar la condición de las unidades UPN. Desde el proceso de descentralización administrativa de 1992, la UPN y sus unidades vieron fracturado su proyecto académico institucional. En las entidades federativas, las unidades UPN quedaron bajo la tutela y voluntades de los gobiernos estatales, con lo cual vieron disminuidas sus condiciones institucionales, presupuestales, laborales y académicas. Quedaron a la deriva en cuanto a su definición jurídica e impedidas para recibir financiamiento de tipo federal. Salvo algunas excepciones que han encontrado apoyo en sus gobiernos estatales, la mayoría de las unidades UPN han remado contracorriente en condiciones poco dignas de una institución pública de educación superior. El contexto actual de la política educativa en educación superior le plantea el reto a la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades, nuevos desafíos y demandas que le implican una revisión y análisis de su modelo educativo e institucional para transitar hacia su refundación y escenarios más pertinentes y mejores. La constitución de una nueva ley para la educación superior supone un marco de posibilidades para pensar en un desarrollo institucional diferente para la UPN y sus unidades. La atención de sus problemas estructurales de financiamiento, laborales, de definición jurídica, infraestructura y equipamiento se tendrán que situar en paralelo a la construcción de un proyecto académico que se articule a ello. Es decir, las condiciones político-educativas son propicias para que se dé un proceso de refundación en la UPN. Algunas de las propuestas que planteamos y que están todas articuladas entre sí son las siguientes. Primero, se refrenda el carácter nacional de la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades en las entidades federativas. Que la nueva Ley de Educación Superior en construcción contemple a todas las unidades UPN en las entidades federativas como instituciones públicas de educación superior, sujetas de obligaciones, derechos y beneficios institucionales, particularmente en su definición jurídica, financiamiento y proyecto académico. Que la Secretaría de Educación Pública despliegue los procedimientos administrativos y legales pertinentes ante las instancias federales y estatales correspondientes para atender de manera inmediata los cambios institucionales que requiere la UPN. Entre ellos, el principal de ellos es la modificación del decreto de creación. Que la Secretaría de Educación Pública y el Congreso de la Unión den la cobertura presupuestal e institucional necesaria y de manera urgente para el desarrollo institucional de la UPN y sus unidades, bajo las mismas premisas y procedimientos establecidos para las instituciones de educación superior en el marco del federalismo. Que en cualquier modificación institucional que se haga a favor de la UPN y sus unidades se garanticen los derechos laborales y mejora
mejorar las condiciones de trabajo de los académicos, cuadros directivos y personal administrativo y de apoyo en el marco de cualquier reforma administrativa y educativa que emprendan las autoridades gubernamentales y educativas a nivel federal y estatal, así como la garantía de las prestaciones y relación institucional con el ISSSTE. Un apunte final. La incomodidad de transitar en esta condición institucional no puede seguir. Diversas voces al interior de la UPN en todo el país exigen que las políticas de Estado sean congruentes con los aires de transformación y atiendan de raíz las problemáticas estructurales de la UPN y sus unidades. Es necesario un proceso de refundación, mirar hacia su origen, reconocer su trayectoria institucional y condición presente para proyectar un futuro acorde y congruente con las problemáticas educativas del país. La UPN es y puede ser pertinente para diversas estrategias y acciones planteadas en el programa sectorial actual. No debe quedar al margen de estas políticas ni se le debe hacer a un lado. El Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales, el Congreso de la Unión y los congresos locales están en deuda con la UPN y sus unidades. La formación de las maestras, los maestros y otros profesionales de la educación debe constituirse en una prioridad de política educativa. La narrativa de los últimos 30 años debe dar un giro no solo a pensar la educación como motor de desarrollo, sino generarle condiciones para que así sea. Y la UPN como institución pública de educación superior debe ser considerada en ese tenor para que resurja en todo su potencial que tiene y que por todos estos años ha sido olvidada y continúe de manera más sólida con el compromiso y misión de educar para transformar. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, diputada. María de Jesús, está apagado. Muy bien, gracias, maestra. Agradecemos la participación de Alfonso Torres Hernández. Ahora sigue con la palabra Eric Márquez de León, que es docente e investigador de la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. Adelante, maestro. Recuerde que son 4 minutos. Sí, gracias, diputada. Agradezco el espacio que se nos está brindando a quienes somos actores educativos de los distintos instituciones de educación superior que hay a nivel nacional, particularmente para las escuelas normales. Gracias por esta oportunidad. Bien, desde mi posición como investigador en el campo educativo, considero que en la construcción de la legislación de la educación superior, en particular para las escuelas normales, pues se debe de considerar los procesos de formación de los futuros profesores del sistema educativo nacional, siendo necesario la incorporación de nuevos mecanismos que permitan asegurar el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes normalistas, para que el día de mañana puedan manejar distintos recursos didácticos como los tecnológicos, siempre y cuando las condiciones de la escuela donde vayan a trabajar se los permitan. Es decir, se debe asegurar desde la normatividad el uso de los recursos tecnológicos como parte de la formación de los estudiantes de las escuelas normales. Y bueno, esta propuesta surge a partir de algo muy evidente que yo creo que todos lo vimos, ¿no? Con la situación de la pandemia provocada por el COVID-19, y donde yo realicé un estudio, ¿sí?, donde entrevisté a varios profesores de educación básica en algunos estados de la República Mexicana, como Veracruz, San Luis, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro. Yo entrevisté a estos profesores y entonces ellos me platican la experiencia que tuvieron a partir de que se suspendieron las clases en educación básica. Entonces ellos entraron en un proceso conocido como safe-making, es decir, donde los maestros no sabían cómo iban a continuar las clases. Poco a poco estas dudas se fueron resolviendo gracias a los comunicados de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades locales. Sin embargo, las dudas no se solucionaron del todo porque surgieron otras interrogantes, como llevar a cabo las clases a distancia, cuando los mismos profesores que están frente al grupo no están acostumbrados a llevar su práctica docente más allá de lo presencial.
dada que su formación siempre ha sido de manera presencial para brindar un servicio educativo presencial en el aula, estar frente a frente con los estudiantes. Entonces, lo que platican los profesores, que creo yo que es una muestra de lo que ocurrió con el resto de los maestros del sistema educativo mexicano, es que tuvieron dificultades en el manejo de las herramientas tecnológicas que se proponían a nivel nacional, como el caso de Google Suite, de Classroom, ¿no?, de Meet, de Zoom, entre otros. Entonces, la verdad es que esta situación de la pandemia trajo consecuencias, creo yo, positivas en la medida en que pueden ser encausadas en la materia legal, ¿no? Y yo creo que es el momento más oportuno para establecer en el marco normativo que se puedan incorporar mecanismos que aseguren el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes normalistas, para tratar que las nuevas generaciones de futuros profesionales de la educación puedan atender este tipo de demandas que hoy en día la estamos viviendo a través o producto de esta pandemia del COVID-19. Entonces, es una manera de prevenir en términos de incorporación y manejo de recursos tecnológicos, ¿no?, a través de lo que aquí se está planteando, que es la nueva normativa en educación superior, de prevenir este tipo de situaciones que vivimos actualmente. Yo creo que se puede hacer y que es necesario crear esos mecanismos para que los futuros profesores puedan usar de manera adecuada los recursos tecnológicos en las escuelas a nivel nacional, siempre y cuando existan las condiciones, obviamente, y sobre todo ahora más que estamos hablando de un modelo híbrido, ¿no?, donde se maneja la cuestión presencial, pero también el trabajo desde casa a partir de los medios tecnológicos. Entonces, esa es la propuesta que yo quiero realizar para que se pueda considerar, al menos en la parte reflexiva, de la situación que estamos viviendo actualmente en la formación de los estudiantes normalistas y el uso de los recursos tecnológicos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su participación. Maestro Eric Márquez de León. Ahora continúa en el uso de la palabra Antonio de Jesús Madrid Estrada. Él es presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Michoacán. Adelante, maestro. Sí se encuentra por ahí el maestro Antonio de Jesús Madrid Estrada. Bueno, maestro. ¿Ya está por ahí? Parece que no está el diputado Madrid. Bueno, entonces pasamos al siguiente participante. Mientras que él por ahí se conecta o pone su micrófono. Tenemos la participación del siguiente participante, es Felipe Ramos Velázquez, director técnico de Telesecundarias de Chiapas. Bien. Muy buenas tardes. Agradezco el espacio para compartir mis apreciaciones respecto a la iniciativa de la Ley General de Educación Superior, precisamente en el tema de escuelas normales y formadores de docentes. Y de antemano les agradezco mucho la atención. Celebro el trato especial que le han otorgado a la educación normal y de formación docente al incluirla en los artículos 31 al 35, pero específicamente celebro que la Secretaría de Educación Pública asuma la rectoría de este subsistema. No es para menos. En manos de este subsistema se encuentran las futuras maestras y maestros de la educación básica del país. El lamentable suceso ocurrido en el examen de ingreso a las escuelas normales del estado de Michoacán hace unas pocas semanas, donde hubo un presunto acto de corrupción que culminó con la reposición del examen de ingreso, toda vez que en un primer momento los resultados apuntaban a la filtración de claves o respuestas, me motivó para proponer
los siguientes puntos y pongo a su consideración. Primero, como bien señala la iniciativa, la formación docente contribuye desde las aulas a educar a los mexicanos que queremos, incorruptibles, con valores e identidad y que aportan al bienestar de la sociedad. El Estado no debe tener en las aulas formadoras de docentes a estudiantes que no acreditaron por mérito propio un examen de ingreso a escuelas normales. Tan lamentable suceso no puede volver a ocurrir. Por tanto, tomando en cuenta la corresponsabilidad y las obligaciones concurrentes, propongo que en el artículo 33 de la iniciativa, en materia de atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, una vez instalado el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, planeen, coordinen, ejecutan y concluyan las etapas de emisión de la convocatoria, aplicación del examen de ingreso y emisión de resultados a dichas escuelas formadoras de docentes, incluyendo a las escuelas particulares que ofertan carreras afines a la formación de profesionales de la educación, entre las que destacan licenciatura en Pedagogía y licenciatura en Ciencias de la Educación. Esto lo mencionaba ya el investigador Yuri el día lunes. Segundo, se establezca un criterio nacional para un promedio mínimo obtenido en la educación media superior. Aunado a esto, se debe considerar el promedio de la educación primaria y secundaria, pues solo los mejores alumnos con sobresaliente carrera escolar y demostrada disciplina nos ayudarán a elevar tanto la calidad como la excelencia de la educación en el futuro próximo. Con esta medida se antepone, por supuesto, el interés superior de la niñez a tener una educación de excelencia. Por último, se consideren los estudios de factibilidad tanto para la ampliación o reducción de matrícula desde el ingreso a las escuelas normales públicas o particulares, tomando en consideración la demanda escolar presente y futura de alumnos de educación básica a través de los estudios estadísticos que lleva a cabo Planeación Educativa, también considerando la tasa anual de docentes jubilados por nivel o modalidad anual, entre otros aspectos. Urge apostarle a la transparencia y a la legalidad, pero sin descuidar las políticas públicas sanas. Es cuanto, diputados, les agradezco su atención. Pues muchas gracias aquí al maestro Felipe Ramos Velázquez, que con él pues yo concluyo mi moderación en este bonito parlamento e interesante, desde luego, y cedo la palabra para la moderación a la diputada Mildred Concepción Ávila. Muchas gracias. Gracias, diputada María de Jesús García Guardado, y pues está ya nuestra compañera Mildred Ávila. Diputada Mildred, no la escucho por ahí, pero sí estaba la diputada Mildred. Diputada Mildred. Ya. Es que no me habían abierto el micrófono, maestra. Buenas tardes. Maestra, no sé si hay una confusión, pero en el orden que tengo, perdón, ¿estaba la diputada Ania o me adelanto? Sí, tiene usted razón. No está la diputada Ania, pero está la senadora Covarrubias, que es quien entonces nos ayudaría en la presentación de los siguientes ponentes. Sí hubo un cambio, porque no está la diputada Ania. Adelante, senadora. Y muchas gracias. ¿Sí está la senadora? No la escucho. ¿No está la senadora tampoco? Parece que no está tampoco la senadora.
Buenas tardes. ¿Sí está allá? Sí. Senadora Guadalupe Covarrubias, no tiene habilitado su micrófono. No le escuchamos, senadora. No le escuchamos. Si abre su micrófono es que no le escuchamos. O se lo habilitan, parece que está abierto, pero no se escucha absolutamente nada. Pues todos aprendemos con estas nuevas tecnologías. Si nos ayuda el soporte técnico, por favor, porque no está. Bueno. Ya. Ahora sí ya se escucha, senadora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Saludos a su esposo, al senador. No se escucha. Está apagado o su micrófono no funciona bien, porque no la escuchamos. ¿No me escucha nadie? Ahí sí, yo creo que se tiene que acercar más. Ahí ya le escucho. Muy bien. Bueno, ahí la escucho. A todos los ponentes, que seguramente con sus opiniones enriquecerán la educación superior. No, senadora, se escucha muy entrecortada, no se entiende. Yo creo que es su micrófono. Bueno, ya me escucha. ¿Ya me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí de cerca sí. Muy bien. En mi experiencia como maestra, quiero reiterar la importancia que merece la escuela normal en nuestro país, porque ha demostrado ser el pilar fundamental de la educación. Ahora presentaré a Adrián Valverde López, docente de la Escuela Normal Superior de México. ¿Se encuentra por ahí? Adrián Valverde López. Adrián, ¿está? Ya está ahí. Gracias. Adelante, maestro Adrián. Buenas tardes, señora legisladora. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Sí me escucha, verdad? Sí lo escuchamos, maestro Adrián Valverde. Sí se escucha. Adelante. Gracias. Mi presentación es respecto a la Escuela Normal Superior de México y dice lo siguiente. Durante la última década del siglo XX se pretendió mejorar la calidad en la formación de docentes en las escuelas normales. Para lograrlo, se diseñó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el que se proponían 3 puntos. Primero, la reorganización del sistema educativo con la política de descentralización, también llamada federalización. Segundo, la reformulación de contenidos y materias educativas. Y tercero, la revalorización del magisterio. La revalorización del magisterio comprendía 6 aspectos. Primero, la formación inicial de profesores. Segundo, la actualización, capacitación y superación del magisterio. 3, un salario profesional. Y 4, un programa especial de fomento a la vivienda y el sistema del ahorro para el retiro. 5, la creación de la carrera magisterial para la promoción horizontal. Y 6, la revalorización y aprecio social por su trabajo. Este acuerdo sentó las bases para la transformación de la educación normal, pero no fue posible instrumentarlo sino hasta 1996, con el Programa para la Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. En el documento La Educación Normal en México, elementos para su análisis, se propusieron 4 líneas de acción integrales
a fin de orientar el desarrollo para la reforma de la educación normal. Estas eran la transformación curricular, la actualización del personal docente de las normales, la elaboración de normas de gestión institucional y la regulación del trabajo académico, y 4, el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las escuelas normales. En los años siguientes se efectuaron reformas a los planes de estudios de las escuelas primaria y secundaria. En la actualidad, el desafío de las escuelas normales tiene que ver en gran medida con la rigidez del sistema educativo. Como menciona Posner, los sistemas educativos fueron creados como sistemas centralizados a partir de la segunda mitad del siglo, pero dejaron de funcionar realmente como tales y lo hicieron más bien de manera desarticulada y rutinaria, en muchos casos de forma caótica. En este sentido, las escuelas normales, al ser dependientes del Estado, han cargado consigo algunos de estos problemas referentes a la organización, actualización y su carácter social. Sin embargo, los profesores que ahora se requiere formar no son los mismos de las misiones culturales de Vasconcelos o los que trabajaban en la época de la masificación de la educación. La sociedad del presente demanda la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías para formar un docente con las habilidades y competencias que se requieren en la actualidad para enfrentar los retos del presente. Existe una amplia referencia de trabajo sobre la educación normal en México, en cuanto a la formación de profesores y su impacto en el desarrollo educativo del país. No obstante, es necesario profundizar sobre temas como la pertinencia de la formación de docentes, el cumplimiento de los programas, la autonomía de su organización y la elaboración de programas, así como la asignación de recursos para su funcionamiento. En la actualidad existen en México 436 escuelas normales en donde se forman profesores para la educación básica y se habla en general de escuelas normales. No obstante, cada una se ha desarrollado en condiciones distintas y por lo tanto su misión en cuanto a qué profesor se desea formar es diferente, razón por la cual consideramos importante estudiar esta problemática de forma particular, atendiendo las distintas realidades que viven en cada región. Los docentes de educación básica son en su mayoría egresados de alguna escuela normal, pero en el caso de la educación secundaria puede ser indeterminadamente normalistas o egresados de cualquier institución de educación superior, licenciados, ingenieros o médicos. A pesar de que no solo laboran profesores egresados de las normales en las escuelas secundarias, la tendencia en los últimos años ha sido asociar el fracaso en la calidad o llamada excelencia educativa a los docentes normalistas, sin considerar que los problemas que enfrenta México en el ámbito educativo son multifactoriales y no solo responsabilidad de los profesores. En la actualidad, el trabajo que realizan los docentes de educación básica es poco valorado o incluso se llega a decir que no requiere gran preparación o que cualquier persona puede ejecutar. Ligado a esto, encontramos señalamientos a la calidad educativa de las escuelas normales en la formación de profesores. Pero estas críticas no mencionan que no cuentan con los recursos suficientes para lograr sus objetivos y que han sido abandonadas a su suerte. Sin embargo, autores como Pérez mencionan que las escuelas normales del país han desempeñado un papel importante en la formación de docentes y que si bien es necesario valorar su trabajo, la imagen social del docente, así como la trascendencia de su labor, es preciso exigir e impulsar acciones para que se mejoren las condiciones de su formación. Compartimos la opinión de este autor y consideramos que debe ser considerada una de las prioridades educativas y no quedarse en el discurso. Es cierto que esto no garantiza la excelencia educativa o que dependa única y exclusivamente de los docentes, pero estamos convencidos de que es necesario que quien se encuentra trabajando directamente en los espacios educativos sea un profesional con los conocimientos, habilidades, actitudes, ética y valores
que le permitan adaptarse al contexto y las necesidades que la sociedad demanda y que pueda, en estas condiciones, desarrollar lo mejor de su labor docente. Finalmente, escribe Posner, uno de los retos que enfrentan las escuelas normales hoy en día es el redefinir su misión, el sentido de su presencia en la sociedad y construir una nueva visión que oriente su labor, por lo que consideramos que debe hacerse una verdadera evaluación como formadores de docentes, dado que son instituciones con una amplia trayectoria y es importante que redefinan su misión para establecer estrategias de gestión, teniendo como referente que la misión de estas escuelas debe ser congruente a las demandas que exigen los retos del nuevo siglo. Para tener una visión totalizadora que permita analizar cuáles han sido los aciertos y fracasos y redefinir sus fines y su rumbo, es necesario hacer un análisis más detallado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alberto. Muchas gracias. Ahora tenemos a la maestra Marta Elvia Morales, docente de la Universidad Pedagógica de Campeche. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Agradezco mucho a los señores legisladores la oportunidad que nos dan de expresarnos. Bueno, la Universidad Nacional fue creada por el decreto presidencial el 25 de agosto de 1978, es decir, hace 42 años, y surge como respuesta a la problemática política y social de esos momentos. Sin embargo, los escenarios han cambiado. La Universidad Pedagógica ha cumplido con sus propósitos y sigue trabajando en torno al uso de estrategias pedagógicas que tiendan a formar individuos analíticos, críticos, reflexivos, participativos y responsables de su propio aprendizaje. Esta labor es desempeñada a través de las licenciaturas y los posgrados que se imparten. Estamos en toda la República. Somos 75 unidades con 2 patrones, el jefe estatal y la Rectoría Nacional. El primero no nos conoce, el segundo nos desconoce. Por eso es prioritario refundarla, redefinirla y volver a ser la institución de excelencia que el magisterio necesita. Los de ahora ya no somos los de antes. La historia del desarrollo de la educación en México nos permite entender el por qué es necesario un cambio importante dentro de las UPNs. A partir de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se han generado serios problemas, toda vez que la descentralización de su órgano administrativo comprometió a la Federación a proporcionar programas compensatorios y transferir paulatinamente los recursos para superar las desigualdades que la descentralización había generado y obligó a los gobiernos estatales y municipales a diseñar estrategias para la operación de los servicios en concordancia a las políticas nacionales y, por qué no decirlo, internacionales. Desde entonces se iniciaron actividades para el proyecto de transición de la vida institucional, que culminó con la elaboración de un proyecto académico en donde quedaron expresados lineamientos generales sobre el campo específico de intervención institucional, acorde con las necesidades educativas locales, estatales y nacionales. Lo cual pone de manifiesto que pese a la normatividad donde se establecen las funciones de la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades, en la realidad no se cumplen, perjudicando la ejecución de las funciones de docencia superior, la investigación científica en materia educativa, las disciplinas afines y las de difusión de conocimientos relacionados con la educación y la cultura general, que deben guardar armonía con los objetivos y metas de la planeación educativa nacional. En cuanto a la visión que las autoridades educativas tienen de la UPN en los estados, esta no es muy clara. Por ende, los apoyos y recursos que recibe son inferiores a los que se destinan a las escuelas normales.
Además que en el área de formación y actualización docente en los estados de la República, los recursos son destinados para contratar dependencias comerciales para impartir cursos a los docentes de educación básica, en lugar de utilizar el acervo con que cuenta la UPN, que es de mucho mejor calidad. ¿Qué se propone? Señores legisladores, es necesario redefinir y refundar a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de excelencia de la educación en México, pero esta acción no puede concebirse como independiente del complejo social e histórico que la determina, formas de organización, liderazgo direccional, contexto institucional, infraestructura, situación personal, profesional y laboral del personal y otros tantos problemas que afronta la JUSCO y las necesidades que tienen en los estados. Por ello se requiere que la Universidad Pedagógica Nacional retome su carácter de nacional, que la Rectoría esté más comprometida con el apoyo académico de la Universidad Pedagógica Nacional, que los asesores en las unidades sean seleccionados por concurso de oposición y por medio de una comisión académica dictaminadora nacional, que evitaría todos los vicios que se dan en torno a la asignación de plazas y a los perfiles de ingreso, que los recursos financieros que se transfieren a los estados se asignen de acuerdo con lo presupuestado. No más plazas fantasmas ni aviadores dentro del techo financiero de las unidades, ni menos prestaciones que las que reciben los trabajadores de la UPN Ajusco. Que se trabaje en el diseño de cursos de actualización y formación docente que la educación básica necesita y requiere. Por ello, insisto, es necesario retomar el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional. La visión y misión pueden redefinir el rumbo de la institución, aprovechar la coyuntura que se presenta ante este cambio de gobierno y constituirse no en una universidad más, sino en la institución que forma docentes de excelencia acordes a los retos que plantea el presente milenio. Para ello, los académicos como colegio podemos participar y elaborar el plan de trabajo que permita rescatar el carácter nacional de la Universidad Pedagógica y adquirir el respeto de los estados, que solo ven a las UPNs como escuelitas de pueblo. Se necesita que se trabaje hombro con hombro en el proceso de redefinición de esta institución y conquistar el lugar que por decreto de creación le corresponde a la universidad. Señores legisladores, con su apoyo podemos refundar la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Ahora tenemos al maestro Santiago Romero Sánchez, docente del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla. Hola. Maestro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludo con atención y respeto a todos los senadores y diputados que nos acompañan en este Parlamento abierto. Voy a iniciar mi participación mencionando los derechos universales del ser humano, de vida a una educación, derecho a la libertad y expresión. Tomando las palabras de la senadora Guadalupe Covarrubias, efectivamente, las escuelas normales son el pilar fundamental de la educación en México. Es muy atinado ese comentario, señora senadora. Y hoy somos testigos de un mundo cambiante, donde el proceso de adaptación de los países y de todas las personas que lo habitan es la columna vertebral que sostendrá los proyectos e iniciativas de mejora en todos los sectores del país. La verdadera adaptación a estos cambios y a estos procesos que vamos a continuar y seguir viviendo. Yo parto con la idea de algo muy importante. ¿Cuál es el papel de las escuelas normales para la Agenda 2030? ¿Y cuál es el papel de las escuelas normales en el Tratado de Libre Comercio? Donde en la Agenda 2030 nos piden el desarrollo sostenible de toda una sociedad, donde tenemos algo importante, el acceso a la educación
igualdad de género, calidad educativa y eficiencia terminal, que van paralelamente de la mano con lo que algo nos dice el Tratado de Libre Comercio, que en anteriores días nuestro señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador fue a Estados Unidos y mencionó cosas importantes, donde algo nos pide, que es la educación superior obligatoria. Reacuerdo y reatino y reafirmo, las escuelas normales son el pilar fundamental de la educación. Hoy estamos frente a un gran reto de México y voy a resumir en pocas palabras para ser más breve en mi tiempo, porque muchos compañeros han participado y efectivamente Alberto Sebastián, José René Torres, María del Carmen Zamora, Adrián Valverde, Marta Elvira Morales, que me antecedió. Efectivamente, las escuelas normales necesitan unas políticas y mejoras en las políticas. Que sea una normatividad clara en la contratación, permanencia y jubilación de los profesores y profesoras, porque sabemos que somos pilar fundamental para este progreso de México. Y algo muy importante debemos contemplar en esas políticas, se deben contemplar la duración y permanencia de los directores a su cargo, porque hay veces se puede tener pues ya una mala costumbre de que siempre sea lo mismo. El día de hoy tenemos alumnos del siglo XXI, pero maestros y modelos en algunos casos, pero me refiero más al modelo del siglo XX. Alumnos que efectivamente tienen la información en la palma de su mano, el conocimiento. Por eso, como dicen palabras del señor presidente, México a veces está en el elefante reumático que hay que irlo poco a poco siendo para adelante. Ya que estamos saliendo en un modelo neoliberal que obstaculizaba y limitaba la acción del Estado para la llegada de una verdadera y completa innovación educativa, donde la profusión y enriquecimiento de las actividades de los docentes eran poco valoradas. Hoy agradezco a la diputada Adela Piña Bernal que nos dio el micrófono y nos dio la palabra a los docentes que estamos frente a grupo. Nosotros conocemos las necesidades de los alumnos, de los padres de familia y de las cosas que están pasando. Nos echan la culpa que ahorita tal vez en febrero pues no se pudo bien tener el acceso. Claro que sí tuvimos el acceso y lo estamos haciendo y estamos haciendo lo mejor posible en nuestro trabajo desde casa. Efectivamente, las escuelas normales somos las formadoras de los futuros trabajadores de México. Algo importante que hay que recalcar, con este COVID y a ustedes, señores diputados, les pido de su atenta atención, porque estamos en este cambio, pero que ya se va a quedar para siempre. Les pido que elaboren las normas para la creación, regulación y costos de la educación a distancia, aprendizajes abiertos, enseñanza virtual, formación en línea, entornos virtuales de aprendizaje, para que nos lleven a una apertura de la educación, que ningún estudiante se quede sin educación, para que así formemos y lleguemos a este gran reto que México tiene de frente. Calidad en la educación. ¿Qué pasó con el gasto de la educación? Esto nos puede ir apoyando porque no podemos tener mucho terreno para las construcciones de edificios, inmobiliario que causa muchos gastos. Y algo muy importante, jóvenes con estudios incompletos. Como lo acabo de remarcar, tenemos jóvenes que tienen en la mano un teléfono celular. E incluso mi hijo, que tiene apenas 7 años y va en segundo año de primaria, pues ya está trabajando a distancia con el uso de la computadora y el teléfono celular de su mamá. Veamos cómo un niño tan pequeño de 7 años ya puede hacer todo eso. Imaginemos lo que les espera a nuestros futuros egresados de las escuelas normales. Algo muy importante que también quiero recalcar y ir resumiendo mi participación. Sé que México se encuentra en pañales en el uso de la tecnología virtual y nos están superando en cierta medida por las universidades y escuelas privadas. Nuevamente les pido a ustedes, diputados y senadores, que nos apoyen para hacer esta cobertura de Internet en todo México. Sé que la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, pues ahí tiene muchos problemas con algunos corporativos y consorcios de esas señales.
pero sé que lo pueden lograr y lo vamos a lograr, porque nosotros los docentes desde nuestras trincheras podemos hacer nuestro buen trabajo para sacar a México adelante, porque sé que todos estamos unidos y unidos venceremos y ganaremos para que México sea lo que en verdad queremos que sea, un mejor país y sobre todo que tengamos una mejor sociedad, educada y comprometida con todo su entorno. Y lo vuelvo a comentar y evidencias, me basta de decir, estudios del INEGI que ahorita no se ha terminado, la mayoría de los hogares cuentan con una televisión, cuentan con un teléfono celular. Yo lo he visto con mis alumnos, no tendrán para un libro, pero sí para un saldo en su teléfono celular. Y andan buscando en todo lugar alguna señal. Eso es algo importante. Pues ahí es donde nosotros vamos a ir atinando en ese dolor o en esa llaga que tenemos. Los estudiantes nos invitan a que ellos entremos a su mundo, porque ellos es un mundo de tecnología y hoy lo vemos. Para ir concluyendo mi participación, es algo importante que sabemos que la educación es un derecho universal de todo ser humano y está recalcado por los múltiples organismos nacionales e internacionales. Sé que nosotros escuchamos y atendemos todas sus recomendaciones y ustedes, diputados, no me han de dejar mentir porque les han de llegar esas propuestas de estos organismos a sus manos y las tienen ustedes que atender. Nosotros en nuestro papel haremos lo posible y lo imposible para mejorar. Para terminar, sabemos que el sistema educativo no es estático y merece un constante cambio, pero este no debe ser controlado por caciquismos, mafias, sindicatos y ser la casa chica de algunos gobiernos. Les pido amablemente, abran esos candados que hacen que la educación obstaculice el progreso de México. Muchas gracias por su participación y agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, maestro. A continuación, tenemos a la maestra Zulma Raquel Ceballos Pinto, directiva y docente de la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, quiero agradecer primeramente este espacio de diálogo y de ejercicio de construcción social sobre la nueva legislación para la educación superior. Eso es muy importante, que escuchemos las voces de los académicos, de quienes hacen frente para sacar adelante la educación mexicana. Tengo dos propuestas a compartir. La primera tiene que ver con diseñar y desarrollar planes y programas de licenciatura y posgrado con enfoque de formación docente en modalidades alternas a esta modalidad que es la presencial. Incorporar a estas la modalidad mixta y la modalidad educación a distancia. Considerando la pandemia mundial del COVID-19, que nos ha afectado a todos en general en las maneras de vivir, principalmente también en el proceso educativo, en todos los niveles educativos, no solo la educación superior, es necesario que los planes y programas de estudio con enfoque de formación docente, de licenciatura, y aquí estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria y otros que se tienen como parte de los programas diseñados por parte de la SEP, así como los programas de posgrado, incorporen en su diseño y desarrollo curricular nuevas modalidades educativas alternas y paralelas a la modalidad escolar, como la modalidad mixta o educación híbrida y la modalidad de educación a distancia. Estas modalidades educativas van acorde a los nuevos tiempos y cobran relevancia en la nueva normalidad con distanciamiento social. Los planes y programas de estudio deben estructurar no solo esquemas presenciales, sino también mixtas y a distancia. Estas nuevas modalidades educativas son una oportunidad para garantizar el derecho a la educación y lograr lo que se pretende con la agenda nacional, una transformación pedagógica, así como lo establece el nuevo modelo educativo. La nueva normalidad de México requiere de formar profesionales
profesionalmente a los docentes en la capacidad del uso adecuado, creativo e innovador de las tecnologías para el aprendizaje, el conocimiento, el empoderamiento y la participación en diversos contextos. Esto no es una política nueva, sin embargo, hay que fortalecerlo. Pero también el país requiere enseñar al docente de cómo hacer ese acompañamiento académico, técnico y pedagógico en situaciones distintas, como lo hemos visto con esta pandemia, en situaciones como donde se carece de infraestructura y de recursos tecnológicos, donde no hay conectividad a Internet o a otros medios como la televisión y la radio. Entonces, es enseñar, es formar profesionalmente a los docentes para que den un acompañamiento adecuado. Y con ello se busca alcanzar esto que ahora denominan como excelencia académica. Esa es una propuesta. La segunda tiene que ver con garantizar el incremento progresivo del presupuesto federal destinado a las escuelas normales y a las instituciones de formación docente. Es necesario reconsiderar el presupuesto asignado para normales, considerando que en 2020 el presupuesto era de 440 millones de pesos y para el 2021 el gobierno asignó solo 20 millones de pesos, con una disminución de 95.3%. Si bien estamos pasando una situación difícil, una crisis económica derivado de esta pandemia del COVID-19, la agenda nacional y las decisiones que se tomen estratégicamente deben seguir priorizando la educación y deben garantizar el derecho a la buena educación. Entonces, esto va de la mano también con el presupuesto que se asigna. Las escuelas normales son espacios de formación y transformación de la educación que dan esa oportunidad que se busca de revalorar, dignificar y empoderar al docente en sociedad y cultura, lograr la transformación de la educación mexicana, contribuir con la mejora continua de la educación, así como la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En resumen, diversificar los planes y programas de estudio. Ya es una realidad que ahora no solamente trabajamos en la cuestión presencial, sino también en otras modalidades. Hay que formarnos también para ello y, por otra parte, incrementar el presupuesto que se tiene asignado a las escuelas normales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra a la diputada de la... Buenas tardes. Gracias, senadora María Guadalupe Covarrubias. Y pues bueno, vamos a continuar. Estaría coordinando y dando el uso de la palabra la diputada Mildred Ávila. Ahora sí, diputada Mildred, le corresponde a usted. ¿Sí me escucha? ¿Sí está por ahí la diputada Mildred? Está grabando. Está grabando. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, diputada Adela. Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a los participantes de este siguiente bloque. Me siento honrada de participar en este espacio, pues como ustedes, comparto el privilegio de ser una maestra normalista, orgullosamente egresada del Centro Regional de Educación Normal de Bacalar, Quintana Roo, licenciado Javier Rojo Gómez. Y sin más preámbulos, quiero iniciar cediéndole el uso de la palabra hasta por 4 minutos a Yuri Aleida Rodríguez García. Ella es docente de la Escuela Normal Miguel F. Martínez en el estado de Nuevo León. Adelante, maestra. Muy amable, diputada. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, soy, como dijo la maestra Yuri Rodríguez, soy docente de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19 Ley, miembro del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Mi tema es sobre la reglamentación para el personal docente de las escuelas normales. Las escuelas normales del país, como instituciones de educación superior, transitan por un proceso de implementación del rediseño curricular de los programas de estudio. Esto para poder ir a la par de la educación básica obligatoria en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, dichas instituciones se sostienen todavía por reglamentos que datan desde 1982, donde se rigen por el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública y no han sufrido modificación alguna en algunos estados. Es menester, en materia educativa, de adelantarse a los momentos de desarrollo que la sociedad mundial demanda. Para lograrlo, se requiere que los futuros docentes de las escuelas normales cuenten con un perfil profesional acorde a las exigencias educativas contextuales, circunstancias que amerita replantearse el observar en todo el país los criterios y normas ajustados a los tiempos para quienes van a ser maestros de los futuros maestros. Por ello se propone generar en las entidades federativas la implementación del reglamento que regule el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos para el personal docente como se establece en la Ciudad de México. En pleno respeto a la soberanía de cada estado y con pleno apego al principio del federalismo, es necesario la toma de decisiones por parte de los legisladores y llevarlo a votación por el Senado de la República y la Cámara de Diputados para que se definan los criterios de la vida orgánica, así como los procesos laborales y de promoción del personal docente de educación normal. Muchas gracias por su atención. Abra su micrófono, diputada Mildred. Bueno. Creo que está apagado. Está apagado. No está activado. Ya. Bueno, pues interesante participación de la maestra Yuri, y a continuación tendremos el gusto de escuchar hasta por 4 minutos a Samuel Ignacio Benítez Osuna. Él es docente de la Escuela Normal de Sinaloa. Adelante, maestro. Parece que no está, diputada Mildred. Active su micrófono, pero creo que no está la persona para que continúe. Bueno, pues le damos seguidamente la participación hasta por 4 minutos a Rodrigo Jaramillo Cruz. Él es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Adelante, maestro Rodrigo. Muchas gracias por un placer poderme acercar con ustedes esta tarde. Creo que es los alumnos egresados, los alumnos que se acercan a este diálogo con ustedes. Y la verdad para mí es muy importante a través de la visión de los jornalistas compartirles un poco sobre lo que nosotros pensamos acerca de las acciones que se están teniendo. Es importante para nosotros que se modifiquen los planes y programas de estudio de las normales, ya que esta situación muchas veces complica o también traba a nuestra participación dentro del maestro en cuanto nosotros salimos. Entonces, muchas veces la educación que se nos brinda es de una manera muy teórica y poco práctica.
Muchas veces estas situaciones hacen que cuando nosotros practiquemos tengamos problemas al acercarnos a los alumnos. Muchas de estas teorías también ya son obsoletas dentro de la normal de maestros. Hay libros muy antiguos que ya nos impiden también poder brindar una educación actualizada y acercada a estas nuevas tecnologías. Entonces, es importante también para nosotros que se brinde una educación en el término de la administración. También nosotros salimos y, bueno, esas cuestiones en el campo de lo administrativo, pues tenemos muchos problemas debido a que no conocemos la reglamentación que se nos solicita como maestros, y entonces nuestra entrada al magisterio es muy diferente debido a que una cosa es el sistema y otra cosa es lo que a nosotros nos enseñan dentro de la normal. Ahora, como segundo punto, también me gustaría hablar sobre los apoyos y la infraestructura. Es muy importante dentro de la normal. Mucho del apoyo que se dio, pues es más para pagar a los servicios básicos dentro de la normal. Es decirles que dentro de la normal ni siquiera tenemos internet. Y bueno, obviamente tenemos computadoras, pero no tenemos internet. Entonces esta situación también dentro del programa nos incluyen la materia de TICS dentro del campo curricular y no podemos ni siquiera conectarnos a la señal de banda ancha dentro de la escuela. Entonces muchos de los planes que se tienen, pues no los podemos utilizar debido a los aportes que nos dan. Entonces esto también complica nuestra educación. El último punto que me gustaría tratar es el egreso, y las becas también van de la mano de estudio al extranjero. Por ejemplo, dentro de los planteamientos que se dieron para la solicitud de ingreso al magisterio, no solicitaban en un aspecto contar con becas en el extranjero. Entonces, este punto también nos complicó. Dentro de mi generación hubo pocas becas, aproximadamente como 10 becas se dieron, pero para el ingreso del magisterio sí nos solicitan que estuviéramos dentro de un intercambio en el extranjero o en alguna normal del país. Entonces este punto también queda muy ausente, y de hecho muchos de mis compañeros se quedaron en el término del escalafón muy atrás debido a que estos puntos no se trataron bien. Ahora, también puntos dentro del registro se tomaron mal. A nosotros nos tomaron la práctica de diferente forma. Algunos les tomaron la práctica que nosotros tenemos dentro de normal como experiencia docente, pero también algunos no se la tomaron. Entonces yo creo que también ese acompañamiento que se tiene que tener a los docentes recién egresados es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces saliendo de las normales quedamos a la deriva, entonces no sabemos en muchos puntos qué hacer, a menos de que participemos y estemos en contacto con nuestros docentes. Eso sería todo, y pues muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa participación, maestro Rodrigo Jaramillo. Y a continuación cederemos el uso de la voz hasta por 4 minutos a Lucía García Gutiérrez. Ella es supervisora de nivel primaria en el Estado de México. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Saludo a las señoras y señores legisladores y agradezco la oportunidad de participar en este Parlamento abierto para la Ley General de Educación Superior. He de referirme en este foro a las propuestas específicas de las maestras y los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en torno al tema del derecho al desarrollo profesional docente como un eje articulador para la nueva legislación que se propone en materia de educación superior. El ejercicio del derecho a una educación superior de excelencia, universal, con equidad e igualdad sustantiva,
Es una aspiración legítima de la sociedad actual y del propio Magisterio Nacional. Habrá que decir que las demandas del Magisterio Nacional se apoyan en la genuina aspiración de un desempeño profesional exitoso a partir de las herramientas del conocimiento, de los andamios jurídicos y de la implementación de políticas públicas que el Estado, por obligación, debe proporcionar a todas las maestras y maestros del país. En este sentido, el CENTE reconoce y celebra el mandato del artículo 3º constitucional para implementar un sistema integral y permanente de formación, capacitación, actualización y superación docente como un derecho, porque tenemos plena coincidencia que todo esfuerzo de transformación social y de revalorización de las maestras y los maestros deberá tomar en cuenta la prevalencia del derecho de las personas a una vida profesional digna, con sistemas de mejora progresivos que ofrezcan condiciones de trabajo adecuadas y disminuyan la precariedad laboral. Una educación superior universal y de excelencia solo puede materializarse si el entramado jurídico da entrada a una profesionalización permanente que garantice la mejora continua del conocimiento de las y los profesores de educación superior y proporcione los medios pedagógicos, tecnológicos y de sistemas que requieren para mejorar su ejercicio docente y seguir aprendiendo por cuenta propia o de manera colaborativa, como base para el sostenimiento de la nueva escuela mexicana y la transformación profunda de la educación superior, por lo que presentamos, entre otras, las siguientes propuestas para los artículos 8, 11, 22, 26, 34, 35, 37, 40 y 75 de la iniciativa presentada. Garantizar en la ley el derecho universal de las y los maestros de educación superior, incluidos los de las instituciones formadoras de docentes, a un sistema de formación, capacitación, actualización y superación profesional con todos los recursos necesarios. Hacer referencia en la ley a las políticas públicas y programas de formación, capacitación, actualización y superación que consideren la diversidad de los entornos para fortalecer la carrera del personal de las instituciones de educación superior, especialmente de las escuelas normales, UPN y CAMS, todas ellas formadoras de docentes. Incluir el desarrollo profesional como derecho inalienable que pueda ser alcanzado a través de estancias, intercambios y colaboraciones académicas de las instituciones que forman parte del subsistema, ya sean nacionales o internacionales, que se garantice en la ley el aprendizaje permanente por parte de las y los maestros del conocimiento y dominio de habilidades digitales para mejorar su desempeño profesional, las enseñanzas para la vida, así como el derecho al equipamiento y conectividad. Considerar la consolidación de las redes de investigación, cuerpos académicos y estudios de posgrado para acelerar la producción académica y científica de las y los profesores de las instituciones de educación superior y de las escuelas formadoras de docentes. Que se contemple en la ley la profesionalización de las y los profesores y trabajadores en general que forman docentes para atender la educación inicial, inclusiva, especial y de educación indígena, entre otras, a fin de fortalecer a los grupos académicos y docentes dedicados a esta función. Son estas parte de las propuestas que se presentan, cuyo documento íntegro se hace llegar a esa instancia legislativa. Por su atención, muchas gracias. Gracias por esta clara y puntual participación a la maestra Lucila García Gutiérrez. Y a continuación tiene la palabra, hasta por 4 minutos, Juana Imelda Infante Arraya. Ella es docente investigadora de la Escuela Normal de Educadores. Maestra Estefanía Castañeda. Adelante, por favor, por 4 minutos. No se le escucha, maestra. Saludo
con respeto y aprecio a los senadores y diputados que acompañan este Parlamento. Buenas tardes a todas y a todos. A finales de 2019, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a investigadores, docentes y personal directivo de las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional, los centros de actualización del magisterio e instituciones tecnológicas a un diálogo democrático para formular propuestas en torno al contenido de la Ley General de Educación Superior. El subsistema de instituciones formadoras de docentes en las últimas 2 décadas ha tenido un estatus jurídico difuso, con poca atención por parte del Estado. Su evolución ha sido más lenta que el resto de los subsistemas de educación superior, con un deterioro permanente de sus capacidades institucionales. Las propuestas derivadas del diálogo que se enuncian enseguida tienen en común el denominador de considerar al subsistema como estratégico para el país, por sus contribuciones al progreso científico, técnico y al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Por ello, se propone que la nueva ley en materia de educación superior considere las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio son instituciones estratégicas para el Estado, debido a que atienden amplios sectores de la población urbana, rural, indígena, en condiciones de pobreza y marginación, cuya primera y única opción es la carrera docente. El Estado es el responsable del fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, el cual destinará recursos suficientes para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad de los distintos programas académicos que se ofrecen. El Estado atenderá el déficit presupuestal para mejorar las condiciones laborales de profesores contratados por asignatura en las instituciones formadoras de docentes, con lo cual se avanzará en el desarrollo de capacidades académicas y de gestión. El Estado es el rector en materia de planes y programas de estudio en la formación de docentes de educación inicial, básica y media superior. A su vez, promoverá la innovación curricular con la participación permanente de directivos, docentes y estudiantes. Las instituciones de formación docente contarán con un sistema curricular flexible de formación inicial, programas académicos innovadores, nuevas tecnologías y desarrollo de capacidades académicas y de gestión. Las instituciones formadoras de docentes, junto con la autoridad educativa, diseñarán mecanismos de ingreso para atender las necesidades del sistema educativo nacional, de manera que este subsistema sea fortalecido en lo estructural, lo curricular y la oferta de servicio. El Estado otorgará autonomía de gestión a las instituciones de formación docente para el diseño de programas académicos complementarios, los cuales incluirán componentes curriculares acordes a las realidades regionales y locales. La autoridad educativa garantizará la creación, sostenimiento y continuidad de programas de posgrado para directivos, docentes y personal administrativo, los cuales deberán ser ofertados por la autoridad competente en todo el subsistema. Las instituciones de formación docente contarán con programas de mejora continua, revalorizando la carrera docente y el trabajo de maestras y maestros para dar cumplimiento al mandato del artículo 3 constitucional. Para finalizar, y con un respetuoso exhorto a los senadores y diputados, se requiere que las instituciones formadoras de docentes se articulen al Sistema Nacional de Educación Superior para que desarrollen su potencial en la formación de profesores de excelencia que demanda esta nueva etapa de la vida del país. Es deseable, por ello, que bajo los principios de libertad académica se les conceda el reconocimiento que merecen por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. Gracias a la participación de Juana Imelda Infante, hemos llegado al final de este bloque de participaciones, todas muy enriquecedoras, ya que reflejan la importancia del quehacer normalista. Les agradezco a todas y a todos sus participaciones
y es momento de cederle la palabra para la conducción del siguiente bloque al diputado Óscar Noverola Macías. Muchísimas gracias.